El procedimiento consta de dos pasos. El primero es verificar que P de 1 es verdadera. O sea, para la sustitución de n por 1 se obtiene una proposición verdadera. Este paso se llama paso base de la inducción, la base de la inducción. Cuando verificamos que P de 1 es verdadera, estamos verificando que se cumpla la base de la inducción y sería el equivalente a verificar que estamos aplicando el empujón a la primera ficha en la analogía con los dominó. Y el segundo paso es demostrar esa implicación, que P de K verdadera implica que P de K más 1 es verdadera. Este paso, el paso 2, es lo que se llama el paso inductivo. Y para demostrar esa implicación lo que hacemos es suponer que su antecedente, que es el hecho de que la proposición P evaluada en K sea verdadera, ese es el antecedente de la implicación que tenemos que demostrar. A ese paso, digamos, no es paso, a esa acción o el hecho de suponer que P de K es verdadera es nuestra hipótesis inductiva. Efectivamente, P de K verdadera es el antecedente o hipótesis de la implicación que queremos demostrar y que se llama entonces hipótesis inductiva y que se supone que la hipótesis inductiva es cierta. Es decir, se supone que P de K es verdadera. Donde K es un natural genérico cualquiera. Y con esa suposición, o sea, bajo esa hipótesis inductiva, demostrar que la forma proposicional P con la sustitución de n por K más 1 es también verdadera. Este paso o esta acción se llama demostrar la tesis inductiva. ¿Sí? En las analogías con las fichas, entonces, el primer paso, el verificar la base de inducción, corresponde a verificar que se está realmente empujando la primera ficha para desencadenar el proceso de caída. Y en el paso 2 estamos mostrando que cada vez que cae una ficha K, cae la ficha K más 1. Cada vez que P de K es verdadera, eso implica que P de K más 1 es verdadera. Si esos dos pasos, tanto el 1 como el 2, los podemos hacer con éxito, es decir, verificamos que P de 1 es verdadera y después, bajo la hipótesis de que P de K es verdadera, verificamos que P de K más 1 es verdadera, entonces queda demostrado que P se cumple para cualquier natural, P de n es verdadero para cualquier natural, o sea que para todo n se cumple P de n. Vamos a ver otro ejemplo en el cual veamos, digamos, este procedimiento aplicado ya más en detalle, pero como se dan cuenta, este procedimiento es el que hemos hecho cuando hemos mostrado nuestro primer ejemplo hace un rato de que 9 a la n menos 1, cualquiera sea n, siempre nos daba un múltiplo de 8. En este ejemplo vamos a demostrar algo bastante, posiblemente alguno de ustedes tenga conocimiento de esta fórmula, pero hagamos de cuenta que no. Y tiene una curiosa anécdota la fórmula que resuelve este problema. La forma proposicional P de n que vamos a considerar es la suma de los n primeros números naturales vale o es igual a, un segundito antes para evaluar lo que estamos por mostrar. Estamos por mostrar que si yo sumo 1 más 2 más 3, por ejemplo hasta más 100, sumo los números desde el 1 hasta el 100. Una forma sería la que se nos ocurriría de entrada a todos, es 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10, y así llegar a sumar los 100 primeros números naturales. Pero qué pesadilla, ¿no? ¿No sería mejor tener una fórmula? Pues resulta que hay una fórmula y esa fórmula es muy, muy fácil. La suma de los n primeros números naturales es igual a n por n más 1 sobre 2. O sea que si yo sumo los 100 primeros números naturales, o sea, desde el 1 hasta el 100, sería el resultado que me daría esa suma sería 100 por 101
sobre 2, cosa que podemos hacer casi hasta mentalmente. 100% 1 es 10.100, dividido 2 es 5.050. Si tuviera que sumar el primer millón de números naturales, lo más probable es que no termine nunca si procedo por la suma número a número. Pero con esta fórmula, 1.000.000 por 1.000.001 sobre 2, bueno, capaz que saco un papel y lápiz, pero lo hago en menos de un minuto. Qué bonito que es tener una fórmula para resolver una cosa, una tarea que a primera vista parece complicada. Hay una anécdota que cuenta que hay un gran matemático alemán que cuando era chico, las señoritas, habrá sido de tercer grado, los mandó a sumar los primeros 100 números naturales para tenerlos sentados y controlados, pero el hombre, que ya era obviamente desde su juventud muy talentoso en matemáticas, se dio cuenta, utilizó un mecanismo, no era aplicar esta fórmula, él no la conocía, pero utilizó un procedimiento muy ingenioso. Investíguenlo por ahí, por internet van a encontrar. El matemático se llamaba Gauss, Carl Gauss. Bien, ¿qué nos dice esta fórmula en términos un poco más simbólicos? Nos dice que si yo sumo el número 1 con el número 2 y así sucesivamente hasta llegar al número natural enésimo, o sea, los primeros números naturales, los n primeros números naturales son 1, 2, 3, 4 y así hasta n, ¿verdad? Entonces, si yo lo sumo a todos, que sería 1 más 2 más 3 más 4 más punto suspensivo hasta llegar a n, eso me da n por n más 1 sobre 2. Eso es lo que hasta este momento, en principio, no sabemos nosotros acá en esta clase si es cierto, pero vamos a demostrar por el principio de inducción matemática que es cierto. Como dice el principio, primero verifique que P de 1 es verdadera. P de 1 quiere decir la suma del primer número natural. Bueno, sumar con nadie porque es uno solo. Entonces, en la cantidad de términos que tengo acá, tengo que tomar solo el 1. O sea, P de 1 es 1, porque la suma de los primeros números naturales es simplemente el 1. Es igual a, bueno, donde diga n voy a sustituir por 1. 1 por 1 más 1 sobre 2. Esa obviamente que es verdadera porque, bueno, evidentemente 1 por 2 es 2, 2 dividido 2 efectivamente es igual a 1. O sea, es evidente que esta P de 1 es verdadera. Cae la primera ficha del dominó. Ahora, el paso 2, de acuerdo al procedimiento que vimos en la diapositiva anterior, dice, suponga que P, la forma proposicional P, es cierta cuando se reemplaza n por algún natural k. O sea que P de k es verdadera. ¿Quién es P de k? La suma de los k primeros números naturales. K es cualquiera. ¿Qué iba a querer decir eso? La suma de los k primeros números naturales es desde 1, pasando por 2, por 3, por 4 y así hasta llegar acá, sumarlos a todos esos números. Y dice que es igual a... Estamos simplemente sustituyendo en P de n. P de n, ya que estamos, lo aclaro, acá está un poquito más coloquial y acá está un poquito más simbólico. Usemos esta como la representación simbólica de P de n. Entonces P de k es reemplazar donde diga n, poner k. K por k más 1 sobre 2. Y a eso lo suponemos verdadero. O sea, suponemos cierto que la suma desde 1 hasta k de esos números me da k por k más 1 sobre 2. Esa es nuestra hipótesis inductiva, ¿sí? Y con ella tenemos que demostrar nuestra tesis inductiva, que ¿cuál es? Que P de k más 1 es verdadera. O sea, ¿quién es P de k más 1? Es en P de n sustituir a n por k más 1. Entonces, ¿quién es P de k más 1? Lo escribamos explícitamente para saber qué es lo que tenemos que demostrar que es verdadero. Que 1 más 2 más hasta k más 1 es igual a, donde diga n voy a reemplazar por k más 1, o sea, va a quedar este n, k más 1, este n, k más 1, más 1,
todo eso dividido 2. Tengo que demostrar que esto es cierto. Tenemos que demostrar una igualdad. ¿Cómo se demuestra una igualdad? Y bueno, una manera es arrancar de uno de los miembros, por ejemplo del primero, y tratar de llegar a ver que es igual al segundo. ¿Cómo hacemos esa tratar de llegar a ver? Aplicando propiedades que sabemos que son válidas y en algún momento aplicando también nuestra hipótesis inductiva. Entonces, ¿les parece que hagamos así? Arrancamos sumando los números desde 1 hasta k más 1, que es el miembro de la izquierda de la igualdad que quiero mostrar. 1 más 2 más... Fíjense, cuando haga ese recorrido desde 1 hasta k más 1, voy a pasar por k. O sea, el término anterior de esta suma, el anterior a k más 1 va a ser precisamente k. Más k más 1. ¿Sí? Acá está la suma de los números desde 1 hasta k más 1. Va a ser la suma hasta k y todavía más el k más 1. Yo voy a aplicar allí propiedad asociativa de la suma. Voy a asociar los k primeros números de esta suma de k más 1 términos. Y acá está asociada esa suma, más todavía k más 1. Por hipótesis inductiva, este es el preciso momento en el que aplico la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva me dice algo sobre la suma de los números desde 1 hasta acá. O sea, de este paréntesis que tengo acá. Este paréntesis, por hipótesis inductiva que estamos asumiendo verdadera, lo puedo reemplazar tranquilamente por este resultado. K por K más 1 sobre 2. O sea, el paréntesis por hipótesis inductiva es K por K más 1 sobre 2. Más todavía el K más 1 que venía arrastrando en esta suma. Ahora, ¿qué puedo hacer? Fíjense que acá tengo un número. Uno se podría preguntar, ¿ese número es racional? Sí, porque hay un cociente de enteros. Pero fíjense que es fácil ver que K o K más 1, uno de esos dos tiene que ser un número par, así que al dividir por 2, este resultado realmente va a ser un número natural. Aparte de ser racional, más específicamente podemos decir que va a ser un número racional. De todos modos, podemos proceder a la operatoria como si fueran todos números racionales, sumar esto con esto. En este término, acá tengo dos términos. En ambos términos aparece el factor común k más 1, pues lo saquemos al factor común k más 1. K más 1, factor común de quién? Si a todo este término le extraje el factor k más 1, me queda k sobre 2, porque este ya lo saqué. Y a todo este le saco k más 1, que es el mismo, y me va a quedar un 1. Si aplico la distributiva, me queda k más 1 por k sobre 2, más k más 1 por 1, que es k más 1. O sea, está bien sacado ese factor común. Acá sí puedo aplicar la operatoria de suma de números fraccionarios. El k más 1 lo dejo como está. Y acá común denominador 2. Dividido 2 de 1 por k, k. Y 2 dividido 1 de 2 por 1, 2. O sea que todo esto es k más 1 por k más 2 sobre 2. O sea, todo este número es igual a k más 1, es como que hubiera un 1 acá abajo, entonces numerador por numerador, k más 1 por k más 2, denominador por denominador, 1 por 2, 2. Ajá, o sea que yo quería mostrar que este número es igual a este número. Acá lo he demostrado usando la hipótesis inductiva. Arranqué del número de la izquierda, apliqué la hipótesis inductiva, desarrollé, apliqué propiedades y llegué efectivamente hasta este número. Se ve claramente que acá tengo k más 1, k más 1. Acá tengo k más 2, que efectivamente es k más 1 más 1, o sea, k más 2. Y el dividido 2. O sea que ya he llegado a probar la igualdad que quería. O sea que P de k más 1 es verdadera. Si uno acepta la hipótesis inductiva de que la suma desde 1 hasta acá es esto, la suma desde 1 hasta k más 1 es esto, y eso hace que esto es justamente que P de k más 1 es verdadera. Así que como se cumple que cae la primera ficha, y se cumple que cada vez que cae una ficha, cae la ficha que sigue, el resultado es que caen todas las fichas. Y por lo tanto, esta forma proposicional es verdadera para todo n número natural.
Y es así, el método de inducción es así. Uno, si quiere probar que algo se cumple para todo n en n, que una cierta p de n se cumple para todo n en n, aplica esta que le podríamos llamar receta. Verifique p de 1 y después, suponiendo que p de k, donde k es cualquiera, es verdadero, demostrar que p de k más 1 es verdadero. Si logra los dos pasos, ya tiene demostrado que para todo n se cumple la forma proposicional p de n. A veces nos encontramos con la necesidad de demostrar que para todo n mayor o igual que un cierto valor que no sea el 1 se cumple p de n. El método de inducción que acabamos de ver dice para todo n natural, o sea, para todo n mayor o igual que 1 se cumple p de n. A veces necesitamos demostrar que cierta propiedad se cumple para todo natural, no a partir del 1, pero sí a partir de, digamos, algún m fijo, ¿sí? Bueno, el método de inducción se puede adaptar para demostrar proposiciones de esa forma, para todo n mayor o igual que m, p de n. En donde m es un número natural fijo y por supuesto que si fuera 1 sería exactamente el caso del principio de inducción que acabamos de ver. ¿Cómo sería la adaptación? Esto sería como demostrar que caen todas las fichas a partir de la ficha m mayúscula. Entonces, ¿qué habrá que verificar? Primero que cae la ficha que está en la posición m mayúscula. Y luego verificar que cada ficha que cae, al caer, arrastra o voltea a la que le sigue. Entonces, la adaptación sería, paso 1, nuestra base de inducción ahora es verificar que P de M es verdadera. O sea, la base de la inducción realmente es demostrar que la forma proposicional P es verdadera cuando a n se lo sustituye por el m a partir del cual se dice que ocurre que es verdadera P de n. ¿Sí? O sea que la única diferencia con el método de inducción es que la base de la inducción, en vez de ser P de 1, ahora es P de m, del más chiquito para el cual queremos probar la propiedad. Y el paso inductivo es prácticamente lo mismo, verificar que cada ficha a partir de la m que cae arrastra a la que le sigue. Eso significa tomar un natural genérico k que sea mayor o igual que m, porque a nosotros nos interesan los números mayores o iguales que m, el resto a nuestros fines aquí no existen. Entonces tomamos un natural cualquiera mayor o igual que m, lo llamamos k, y suponemos que p de k es verdadera. Esa es nuestra hipótesis inductiva, es igual que hace un rato, y bajo esa suposición demostrar que P de K más 1 es verdadera, que es nuestra tesis inductiva. Si se cumplen 1 y 2 exitosamente, entonces queda demostrado que la proposición para todo n mayor o igual que m, P de n es cierta, es verdadera. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que donde dice 1, ahora dice m. ¿Por qué puede ser de utilidad esto? Y bueno, miremos un ejemplo. Supongamos que queremos demostrar que para todo n mayor o igual que 3, n cuadrado es mayor que 2n más 1. ¿Por qué para todo n mayor o igual que 3? Porque para n igual a 1 ni siquiera se cumple, para n igual a 2 tampoco se cumple, pero a partir del n sí. Fíjense, para n igual a 1 me quedaría 1 al cuadrado, o sea 1, mayor que 2 por 1, 2 más 1, 3. No. Para 2, 2 al cuadrado, 4, mayor que 2 por 2, 4 más 1, 5, tampoco. Para n igual a 3, a ver, sondeamos. Siempre es bueno, antes de demostrar algo, más por el método de inducción, hacer unas pruebitas, no para demostrar nada, sino para ver cómo funciona, qué es lo que estamos queriendo probar. Para n igual a 3, que es el primero para el cual queremos probar que esto es cierto, tenemos 3 al cuadrado, 9, y 2 por 3, 6, más 1, 7, y 9 es mayor que 7. Para n igual a 10, 10 al cuadrado, 100, mayor que 2 por 10, 20 más 1, 21. Fíjense que la brecha entre el cuadrado de n y el doble de n más 1 se agranda conforme n se hace cada vez más grande. O sea que suena razonable esto, pero bueno, el ejemplo es mostrar por el método de inducción, por el principio de inducción matemática.
¿Cuál es nuestra base de inducción? La que tenemos que probar primero, P de 3. P del número más chiquito para el cual decimos que se cumple la propiedad, que es el 3. N mayor o igual que 3. Así que el más chiquito de los N mayor o igual que 3 es el 3. P de 3, ¿quién es? Bueno, este es P de N. Obviamente P de N es N cuadrado mayor que 2N más 1. Entonces, P de 3 va a ser 3 al cuadrado mayor que 2 por 3 más 1. 9 mayor que 7 es verdadera, ¿no? Porque 9 es mayor que 7. Y ahora vamos al paso inductivo, es decir, suponemos que P de K es verdadera y con eso nos demos maña para ver que P de K más 1 es verdadera. Entonces, tomamos un natural K cualquiera mayor o igual que 3, o sea, dentro del rango para el cual queremos mostrar la propiedad, tomamos cualquier K mayor o igual que 3 y suponemos que P de K es verdadera. O sea, que K cuadrado más 2K más 1, mayor que 2K más 1, ¿sí? Porque P de K sería reemplazar acá donde diga N, poner K. K cuadrado mayor que 2K más 1. Esa es nuestra hipótesis inductiva y es la que estamos aceptando como verdadera, a ver si ella nos permite probar que P de K más 1 es verdadero. ¿Qué sería lo que queremos demostrar? Que P de K más 1 es verdadera. Bueno, ¿quién es P de K más 1? Este es P de N, así que donde diga N voy a reemplazar por K más 1. K más 1, todo ello al cuadrado, o sea, el cuadrado de N, el cuadrado de K más 1, que es mayor que el doble de N. Pero estoy reemplazando N por K más 1, o sea, el doble de K más 1 más 1. Eso es lo que quiero probar. Es una desigualdad. La puedo tratar de probar de varias maneras. Una es hacer como hace un rato, arrancar de un miembro y llegar a ver que es mayor que el otro. Otra podría ser arrancar de algo que sabemos que es verdadero, como por ejemplo la hipótesis inductiva. ¿Qué les parece si lo hacemos así a modo de ejemplificar? Siempre son varias las maneras que uno puede tener de demostrar que P de K verdadero implica que P de K más 1 es verdadero. Hace un rato hemos ido por un lado, ahora vamos por el otro lado. Arranquemos de la hipótesis inductiva. Por hipótesis inductiva nosotros sabemos que K cuadrado es mayor que 2K más 1. Eso seguro. En esta desigualdad puedo aprovechar la consistencia de la suma para sumar a ambos miembros. Un poquito uno tiene que tratar de ver a qué quiere llegar, ¿no? O sea, yo voy a sumar a ambos miembros de esta desigualdad. Yo ya sé que esta desigualdad es verdadera. Entonces, si sumo a ambos miembros una misma cantidad, voy a seguir manteniendo la desigualdad. ¿Qué cantidad me conviene sumar? La cantidad 2K más 1 a ambos miembros, ¿no? O sea, fíjense, acá tengo K cuadrado más 2K más 1. Y acá tengo 2K más 1 más 2K más 1. No es que he sumado 2K más 1 porque sea lo que tengo acá, sino porque si estamos un poquito cancheros con las fórmulas de factorización, yo me puedo acordar que K cuadrado más 2K más 1 no es otra cosa que el cuadrado del binomio K más 1 al cuadrado, ¿sí? K más 1 al cuadrado, fíjense esta fórmula. K cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, 2 por K por 1, 2K, más el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado es 1. Esa es la razón por la que sumé este término, porque me permite completar el cuadrado acá y decir, acá ya tengo el primer miembro de la desigualdad que quiero probar. ¿Ok? Ahora, como hemos elegido un K mayor o igual que 3, es bastante directo ver que el doble de K, que todavía es más grande que K es un número natural mayor o igual que 3, su doble es más grande que K, y si ya K era mayor o igual que 3, con total seguridad el doble de K va a ser mayor que 1. Eso también es algo bastante evidente. ¿Estamos de acuerdo? Como pasa eso, fíjense, ¿qué pasa con todo esto? 2K más 1 más 2K más 1. Bueno, este término lo voy a seguir conservando, el 2K. Pero el 1 más el 1 más el 2K más 1, o sea, este 2K más 2
va a ser más grande que 3. Porque fíjense, si yo ya sé que 2K, que 2K es mayor que 1, 2K más 2 va a ser mayor que 1 más 2, consistencia de la suma, por lo tanto 2K más 2 va a ser mayor que, que, que 3. Y por lo tanto, todo esto es más grande que 3. Por lo tanto, 2K más todo esto va a ser más grande que 2K más 3. En todo momento he aplicado consistencia de la suma. Entonces ahora voy a hacer una combinación. Todas estas son cosas correctas. Fíjense, la primera es correcta porque es mi suposición. La segunda es correcta por haber aplicado una propiedad de consistencia. La tercera es correcta porque he aplicado la fórmula del cuadrado de un binomio. Esto es correcto también, de nuevo, por consistencia de la suma. Entonces, si resumo todas estas cosas correctas, comparo, aplico transitividad y demás, ¿qué es lo que logro? Tengo todas las herramientas para demostrar que esto es verdadero. Porque, fíjense, yo ya sé que esto es igual a k más 1 al cuadrado. O sea, esto, k cuadrado más 2k más 1, es igual a k más 1 al cuadrado. Entonces, en cuenta de él voy a poner k más 1 al cuadrado. Y eso es mayor que este número, 2k más 1 más 2k más 1, que sé que a su vez este es más grande que 3, más 2, que 2k más 3, que es lo que tengo anotado acá. Así que por transitividad, si este número, que es lo mismo que este es igual a este es más grande que que es es más grande que por lo tanto este es más grande que este. ¿Sí? K más 1 al cuadrado es mayor que 2K más 3, que es, por supuesto, a 3 lo voy a escribir como 2 más 1, el 2K lo voy a seguir conservando. Y entre estos dos tengo un factor común 2, lo voy a sacar factor común, me va a quedar 2 factor común de k más 1 más el 1 que está al final. O sea que en definitiva tengo que k más 1 al cuadrado es mayor que el doble de k más 1 más 1. O sea, repito, el cuadrado de k más 1 es mayor que el doble de k más 1 más 1, que es precisamente P de n cuando sustituimos a n por k más 1. O sea, que esto nos dice que P, suponiendo que P de k es verdadera, hemos llegado a demostrar que P de k más 1 es verdadera. Entonces, como se cumple que cae la primera de las fichas que queremos que caiga, que es la ficha número 3, o sea, se cumple P de 3, esa es verdadera. Y como la verdad de P de k implica o permite deducir la verdad de P de k más 1, ya por el principio de inducción sabemos, queda demostrado que esto es algo cierto, que esta forma proposicional se cumple para cualquier n mayor o igual que 3. Bien, y confío que un poquito con las explicaciones que por ahí les pueden sonar hasta infantiles, la analogía con las fichas de dominó, pero créanme que es útil porque da una idea de qué es lo que está pasando, porque es cierto que cuando P de 1 es verdadera y P de K verdadera implica que P de K más 1 verdadera, todas las P de N son verdaderas. Bueno, los fundamentos, para mi experiencia personal, se explican bastante bien desde esa analogía. Con eso hemos ganado conocimiento, por lo menos. No es intención que nuestro joven técnico sea un experto en demostraciones, mucho menos en demostraciones a través del principio de inducción, pero sí es bueno, sobre todo como un ejercicio al intelecto, tratar de entender y de sumar un nuevo método que sin dudas es bastante bueno a la hora de demostrar propiedades sobre el conjunto de los números naturales. Hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.